continuación, Conecta TV Radio Online presenta Diálogo Abierto, un espacio alternativo de entrevistas a personajes que hacen noticia, bajo la dirección del licenciado Jorge Ñacato. Por Conecta TV Radio Online, todos los días de lunes a viernes de 19 a 20 horas. Gracias, amigos televidentes de Conecta TV Radio. Un gusto, un placer estar ya con ustedes en este. Es muy importante indicarles que el día de hoy vamos a dialogar con dos panelistas para tratar un tema muy importante, definitivamente un problema que creemos nosotros podrá sacarle al país adelante de esta pandemia y de la situación económica que estamos afrontando. Estamos hablando con nuestros invitados el día de hoy, Rodrigo Gómez de la Torre, representante de los empresarios de nuestro país, y también de Jaime Arciniegas, del Parlamento Laboral. Gracias a nuestros compañeros panelistas por estar con nosotros. Este día es muy importante, señores panelistas, hablar con toda la sinceridad, con toda la realidad, porque vamos a hablar del país. Vamos a hablar de la situación calamitosa que vive el país, no por la pandemia, sino también por la situación económica que está atravesando el Ecuador por asuntos que todos ya conocemos. El tema es qué hacer. Hay propuestas y propuestas. He visto propuestas del sector laboral, he visto propuestas del sector empresarial y he visto el día de hoy las declaraciones de un ministro en lo que presenta algunas propuestas que nosotros tenemos que meditarlos y pensar que la Asamblea tiene que aprobar esas leyes. Pero de lo que estamos viendo, las cosas no se van a manejar así nomás. Así es que queremos darle la primera salida a nuestro primer contertulio. Se trata de Rodrigo Gómez de la Torre, representante del sector empresarial. Rodrigo, ¿qué le ha parecido a usted? No sé si es que estuvo pendiente sobre las declaraciones que realizó el ministro o la ministra de Gobierno en torno al tema de las propuestas laborales que se van a llevar a la Asamblea. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Jaime, qué gusto, aunque sea en la distancia, verte saludable, verte bien. Estar así creo que es importante. Creo que es claro que el Ecuador tiene un problema de empleabilidad, no por el coronavirus. Venimos atravesando un problema desde el año 2014, cuando el empleo pleno bordeaba casi el 50%. Ya para diciembre teníamos casi 12 puntos menos de empleo pleno. Ya es importante analizar que tenemos un código laboral, por decirlo menos, bastante obsoleto, que bajo ningún concepto se pega a la realidad actual. Este mismo tipo de entrevistas que las estamos manejando, Jaime, tú estarás en Quito, puedes estar en Riobamba, puedes estar en otro país o en otro continente, igual Enrique y yo. Estamos viendo que este tipo de formas de trabajo que nos permite, por la actividad podemos manejarlas de esta forma. El código no te permite entender esto de aquí. Y lo que se concibe en el código como teletrabajo es básicamente, porque de hecho en el código no está, en la normativa ecuatoriana, es hacer el trabajo de la oficina trasladado a tu casa. El teletrabajo es algo muchísimo más grande y muchísimo más amplio que eso. Es el uso de herramientas tecnológicas, como lo estamos viendo en colegios, como lo estamos viendo en escuelas inclusive. Hemos escuchado algunas de las propuestas, hemos escuchado parte de la Asamblea. No quisiera referirme mucho al tema de las propuestas como tales, sino referirme un poco a que realmente requerimos un cambio de código. Se ha hablado mucho de poder modificar horarios, modificar jornadas. Por el otro lado, se está hablando de que probablemente estos periodos de cuarentena vayan a ser repetitivos. Igualmente, un saludo cordial Rodrigo Gómez. Jairito ya.
Mucho tiempo de cuarentena. Sí, ya nos vamos a olvidar. Mira, yo diría efectivamente coincidir con lo que decías tú, Rodrigo, que el tema nace en el 2014. Efectivamente es así, porque desde esa época mismo ya se empezó a sentir las dificultades que se tenía en la caja fiscal y por ello venían entonces haciéndose una serie de reformas que alimenten al presupuesto general del Estado. Y de hecho estaba conectado obviamente también el tema del empleo y con ello fue creciendo el desempleo, el subempleo igualmente. Entonces sí, efectivamente arrancó desde el año 2014. Ahora, hay temas importantes que debemos nosotros considerar ahora. No hace mucho se dijo que la mesa estaba servida. Claro, estaba servida la mesa, pero alguien tenía que pagar esa factura. Y esa factura están trasladándole entonces ahora a los ecuatorianos. ¿Alguien tenía previsto el coronavirus? Pues no. Lo veíamos tan lejano como tan lejano está la China, que arrancó en el mes de diciembre y decíamos nosotros acá difícilmente va a venir por la lectura, pero mira, lo que son los impactos que tienen estos virus que dan la vuelta al mundo tan rápido que nos tocó a nosotros. Y yo quiero decirlo, no sé si se demoraron acá en el Ecuador o se anticiparon, pero si miramos en el espectro, porque hay mucha gente que se dedica a criticar lo que hace el gobierno. Yo no soy partidario de este gobierno, de hecho no voté por este gobierno. Pero hay que reconocer que se están haciendo los esfuerzos necesarios aún a pesar de las dificultades de carácter económico que tenemos. Porque, caso contrario, aquellos que opinan de las negligencias del gobierno, bueno, sería bueno entonces que ellos ayudasen, ¿no?, a salir de esta situación difícil que tenemos. El presidente de la República hay que entenderle, bueno, tiene sus limitaciones, no puede estar en el día a día como quisiéramos, pero entiendo yo que está tomando decisiones importantes. E igualmente el vicepresidente de la República, que si no, le cuestionan porque salen y dice que está haciendo campaña. Si no saliera, dijeran que es irresponsable el vicepresidente que no sale. Bueno, lamentablemente, respetando las opiniones que cada uno tenemos, pero evidentemente yo creo que hay que valorar, porque no se diga que nosotros solamente no hemos estado preparados, porque los países del primer mundo, estoy refiriéndome a Alemania, me estoy refiriendo, bueno, a España, Italia y muchos de los países ahora mismo Estados Unidos. Los de primer mundo. Los del primer mundo están inclusive con impactos mayores que nosotros y teniendo tecnologías y teniendo todos los presupuestos del mundo. Están países del G20, del G7, ¿no? Entonces, yo creo que es momento, en el caso particular para referirme ya a los ecuatorianos, yo creo que es momento de poner a prueba la sensibilidad que como ciudadanos debemos tener, independientemente que seamos de izquierda, de derecha, de centro, de arriba o de abajo. Todos somos ecuatorianos y necesitamos entonces sobrevivir en las condiciones en las que estamos. Y la pregunta es entonces, ¿cuán generosos vamos a ser los unos y los otros para sacar adelante este país? Y no solo se puede pensar, y menos todavía aprovechar las instancias que estamos viviendo ahora para ver cómo lo sacamos provecho, que de hecho está pasando. Figúrense que en las farmacias no encuentras medicina, pero sí encuentras en la calle y a precios exorbitantes. Para nosotros esos son actos delincuenciales que debería perseguirse y debería encerrarse. Ahora, con el tema del trabajo. Rodrigo, tú conoces que nosotros hacemos parte de la Organización Internacional del Trabajo. Y la Organización Internacional del Trabajo es una oficina técnica en materia de trabajo de las Naciones Unidas. Y hay mucho material, en este caso inclusive se han editado y nos han enviado de cómo manejarnos en este momento de crisis con el COVID-19. Pero fundamentalmente sobre el tema de reformas que tú planteas, porque muchos dicen inclusive hay necesidad de un nuevo Código del Trabajo. Yo no soy partícipe de un nuevo Código del Trabajo, te lo digo con toda sinceridad. Yo creo que hay que hacer algunos ajustes para actualizar el Código del Trabajo, sí, ciertamente. Porque figúrate, como tú mismo decías, Rodrigo, el teletrabajo... No estamos hablando de cambiar, Jaime, estamos hablando de actualizarle.
Exactamente. Exactamente. Ya. Entonces, no se puede decir, ¿no es cierto? Porque un código ya tiene, qué sé yo, 82 años y está viejo y está obsoleto. Mira que inclusive a nuestros años, cuando alcanzamos nuestras edades, nuestros padres se vuelven sabios. Es decir, cuando alcanzan 70, 80 años, son sabios y nosotros recurrimos a ellos, ¿no es cierto? Entonces, pero acá como que se le ve que ese código de trabajo hay que votarle. Entonces, más o menos decir al abuelo también hay que votarle porque ya tiene muchos años. No. Yo creo que hay necesidad de hacer ajustes. Ajustes importantes, ciertamente, pero para ello se requiere pues la predisposición de los actores del proceso productivo, ¿no es cierto? En el caso de los trabajadores, y alguien tiene que facilitar entonces esos diálogos. No nos olvidemos que el país es suscriptor del convenio 144, que previa a cualquier modificación, reforma o propuesta de ley, tiene que consultarse a los sectores involucrados en este tema. El Estado está obligado. Entonces, bueno, podemos nosotros dialogar de muchísimas cosas. ¿Por qué? ¿Estamos o no estamos con una crisis fiscal? A la crisis fiscal que tiene ahora mismo el Estado, que no puede atender, cuando hay un planteamiento de cómo deberíamos nosotros colaborar en esta crisis. Por ejemplo, nosotros como trabajadores hemos dicho, a ver, quizá, y tú, Rodrigo, que tienes un mayor acercamiento con la gente del campo, tú sabes que la gente pobre es extremadamente solidaria. Y cuando alguien necesita, esa gente está ahí apoyando. Ahora que pasamos Semana Santa, por ejemplo, las fanescas se circulan de una familia a otra, ¿no es cierto? Entonces somos solidarios. Y de nuestra parte hemos dicho, como trabajadores, no nos interesa de que si es 400, si es que es sobre la base de 500, 700, unos dicen la canasta básica, otros dicen el salario digno, otros el salario básico. Mira, yo he dialogado con muchos dirigentes y inclusive con gente de base de nuestras organizaciones. Y ellos están dispuestos a colaborar. Es decir, si hay que contribuir para ayudar a este gobierno que está en soletas la caja fiscal, hay que hacerlo. Pero miramos en la contraparte. ¿Qué es lo que se dice? Que aquellas empresas que hayan tenido una utilidad que superen el $1.000.000, que hagan un aporte del 5%. Ahí no quieren. Plantean más bien por el contrario, que necesitan recursos para sostener las empresas. ¿A quién está pidiendo? ¿A un Estado escuálido? ¿A una caja fiscal que está en soletas? Le pedimos entonces que cubra las necesidades de atender el coronavirus y todos los temas de salud a un gobierno que está prácticamente quebrado. Yo creo que hay que sincerar esto. O sea, somos ciudadanos todos. No nos vamos a ir llevando, si es que nos carga el coronavirus para la otra vida, no nos vamos a ir llevando un centavo, nos vamos a ir con las manos vacías. Y por lo tanto, tiene que haber, la mejor y mayor predisposición de los ciudadanos para contribuir y no para pedirle al Estado que en las condiciones en las que está, tengamos entonces todavía que pedir cosas que son inalcanzables en los actuales momentos. Podemos hablar de temas de reforma, por ejemplo, esto de teletrabajo, sí. Tú estás allá, yo acá, Enrique está por ahí y podemos trabajar. Ya en otros países ya tienen alrededor de 18, 19 años, si mal no me equivoco. Sentémonos, analicemos, valoremos, propongamos. A mí me parece que es un buen mecanismo que se pueda elaborar desde la casa y tú sabes que se pueden tener los controles suficientes. Muchos familiares míos están laborando bajo ese sistema, pero asimismo que en la legislación tenga que establecerse la relación de dependencia, no por el hecho de que está laborando desde la casa, pues los derechos deben estar al margen. Figúrate, hablando de derechos. Tú no vas a estar de acuerdo, obviamente, conmigo, porque se está aplicando el artículo 169 del Código del Trabajo. Y despidiendo a los trabajadores, que no es despido, están terminando la relación laboral y pagándoles el desahucio, es decir, solamente el 25% y que les vaya bonito. Cuando en la práctica esto es un despido intempestivo y la legislación establece la forma y la cuantía con la que tienen que despedir a los trabajadores. No se trata de aprovechar, será la excepción sin duda alguna, pero no se trata de aprovechar esta crisis para botar a los trabajadores sin indemnización. Y así podemos conversar muchas cosas, Enrique. Eso es lo que está pasando, Rodrigo, en las empresas. Eso es lo que... primero ordenemos las cosas.
Rodrigo, ¿qué te parece si hablamos en principio de este diálogo que se necesita para que gobierno, trabajadores y empresarios se reúnan y saquen algo positivo para el país en esta época que tan mal estamos? Yo creo que es importante reconocer, y creo que ha sido más bien inédito el año 2019 en ese ámbito, porque el diálogo que habla la OIT, el diálogo social que tanta referencia hace la OIT, precisamente los gobiernos los regulan a través del Consejo Nacional de Trabajo. En el Ecuador se denomina Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, y el año 19, a diferencia de otros años que se reunía solamente para discutir temas salariales, se trabajaron varias propuestas en donde estuvieron representados los trabajadores y se plantearon algunos aspectos precisamente para ver cómo destrabar ciertas reformas en el código. No eran grandes reformas, eran ciertas reformas en el código, e inclusive una de esas reformas. Pero, Rodrigo, perdóname un minutito, por favor. Hablemos en torno a las reformas, en torno al tema del COVID-19. De eso quiero hablar yo en este momento. A eso voy, yo sé. Ya. Pero es que esas reformas hubieran permitido en este momento tener mayor facilidad de adaptar horarios y jornadas en función de lo que se tiene, sin que se pierdan los derechos laborales. Creo que el tema del artículo 169 es un tema bastante discutido. Si una empresa está prácticamente al borde de la quiebra y existe, y la legislación vigente tiene causas de fuerza mayor, y el Estado ecuatoriano a través del decreto ejecutivo 1071 determina fuerza mayor, por lo cual decreta una emergencia sanitaria, pues yo creo que si hay empresas que justificadamente lo pueden validar, está ahí. Tan así que para regular y defender derechos se emitió hace pocos días atrás el acuerdo ministerial 71, en el que justamente no es que cualquiera puede decretar fuerza mayor. Hay ciertas cosas que ya cuando se puede hacer de manera más presencial, pues van a ser revisadas y si está bien aplicado... Se puede fiscalizar. Se puede, pero eso está en el acuerdo ministerial 081. Si está mal aplicado, pues habrá las sanciones del caso o los correctivos del caso. No quisiera entrar en eso. No estoy de acuerdo en el que no se tengan derechos laborales. Lo que tú decías, Jaime, al revés. El teletrabajo, tú puedes desde la casa imponerte un horario para dependiendo el tipo de actividad. El caso que discutíamos en diciembre, los famosos community managers. Puede haber relación de dependencia, no hay ningún problema. Pero en vez de trabajar en función de horario establecido, se trabaja en función de obra cierta. Código no lo permite. ¿Cómo se diría por obra? Sería un trabajo por obra. O sea, tú tienes que cumplir estas obligaciones. Y eso es lo que vas a cumplir. Porque no es el mismo trabajo que se hace sentado en una oficina 8 horas diarias. Así es. ¿Por qué? Porque hay gente que puede trabajar más fácil y más flexiblemente los fines de semana. El código también complica la vida. La idea es poder llegar a lo que prevalece en la OIT, a lo que prevalece y que está planteando el ministro. Pónganse de acuerdo las partes. El primer fundamento del código, el primer fundamento de los principios de trabajo. Pero en esta época de pandemia, Rodrigo, ¿se han reunido las partes? ¿Se han reunido lo laboral, lo empresarial y el sector de gobierno? Hemos tenido hasta cambio de ministro, o sea que todo se está manejando. El mundo no estaba, yo creo que el mundo no estaba preparado para una pandemia. Uh-huh. Nadie esperó que esto nos comience a afectar. Las primeras afectaciones al Ecuador del coronavirus no se dieron aquí en el Ecuador, se dieron cuando China frenó las compras de camarón, cuando Europa frenó las compras de flores, cuando... Ahí sonó la alarma, sí, así es. El consumo petrolero cayó, el consumo de combustibles cayó, y terminamos teniendo una situación de que el precio del petróleo se cayó, porque al final del día hemos evidenciado varias cosas. Hemos evidenciado que cuando hay acuerdo entre partes, las cosas siguen funcionando.
Hemos evidenciado que no hay sectores desconectados de otros. Todos los sectores, de una forma u otra, somos correlacionados. Es un engranaje, Rodrigo, es un engranaje. Y hemos evidenciado la importancia del consumidor dentro de los ámbitos de las cadenas productivas, indistinto qué cadena. Entonces, yo creo que de aquí es una gran oportunidad para el Ecuador. Sí, de pronto no le tumbemos completamente al código. Como Jaime bien dice, requerimos reformas bien fuertes, definitivamente. Pero hay que reformar ese código. Pero también, y creo que comparto contigo, hemos escuchado a la Asamblea, y yo creo que de la Asamblea podría salir cualquier cosa menos el remedio a la enfermedad. Uh-huh. Ahora, Rodrigo y Jaime, hablemos sobre las reformas que está proponiendo el gobierno. Primero dice, prevé la suspensión de los empleados por 3 meses con opción a renovar por 3 meses más. Durante ese tiempo, el trabajador no recibiría sueldo. ¿Qué come el trabajador, mi querido Rodrigo y Jaime? Tengan la bondad. Yo no sé qué quieran decir con eso, porque todo trabajo es remunerado. Entonces, una propuesta en ese sentido yo lo veo descabellada. No sé si sea efectivamente eso. A mí me parece que no. Qué interesante lo que acabas de decir, Jaime. Exactamente, todo trabajo es remunerado. En el momento que hay una suspensión de las labores, no hay trabajo. Curiosamente, la legislación ecuatoriana sí prevé esta característica y se llama licencia sin sueldo. Y esta licencia sin sueldo está considerada en la LOCEP, que curiosamente le escuché esto es una propuesta que salió de un exministro precisamente del trabajo para ver cómo aplicarlo en el Código del Trabajo. Pero coincido contigo, Jaime, todo trabajo es con sueldo, pero si no hay trabajo, hay que ver sueldo. Cómo se paga, no hay sueldo, pues. Es justo lo que tú acabas de decir, nada más preciso que eso. Ahora, ¿cuál sería, Jaime, cuál sería la propuesta que ustedes pondrían al tema? Porque definitivamente no hay cómo salir de casa. El teletrabajo es lo que hoy por hoy está funcionando, pero de ahí no hay más. Las empresas que ganan más de 1 millón sabrán cómo, 1 millón anual, sabrán cómo tienen que hacer las cosas para remunerar a sus empleados. Pero las pequeñas empresas, las pymes, las MIPYMES, ¿cómo hacen, mi querido Jaime? ¿Cuál es la propuesta? A ver, ahí primero analicemos lo que plantea el gobierno. Dice que las empresas que tengan una utilidad mayor a $1 millón tengan que contribuir el 5% para ayudar a las medianas, a las pequeñas y a las microempresas. Uh-huh. En el caso nuestro, cuando nos están hablando de hacer un aporte de los trabajadores, bueno, nosotros estamos pensando en la gente pobre, en la gente de a pie, los que venden en las esquinas agua helada o caramelos o helados o cosas por el estilo. Por eso decía que hoy es el momento de ponernos la camiseta del Ecuador y pensar en todos los seres humanos que habitamos aquí en el país. Ahora mismo hay algunas empresas que están ganando más en crisis que empresas que no se tenían previsto tener un plus o un pico de ventas, por ejemplo. Hay otras empresas que están importando, no en la medida que se tenía, ciertamente se ha reducido aquello, pero habría que ver entonces específicamente cuáles son las empresas que demandarían entonces establecer nuevos mecanismos de jornadas laborales. Eso no puede darse a través de una ley. No puede darse a través de un debate político, sino de una necesidad que cada una de las empresas tiene que valorar y tendría que priorizar entonces el diálogo entre trabajadores y empleadores, porque ¿quién más sabe de las actividades operativas, administrativas y hasta financieras si no son las propias empresas y quienes hacen parte de esas empresas, es decir, los administradores y también los trabajadores? Entonces, una ley, por más marco que se pueda pretender realizarlo, dista mucho de las realidades que cada una de estas empresas tienen al interior operativamente hablando. Entonces,
Se pueden. De hecho, mira, nada está escrito en piedra. La Constitución tiene ya 20 reformas. El Código de Trabajo ha tenido una cantidad de reformas también. Hay que ir haciendo los ajustes que requiera entonces para mantener la relación laboral y que se entienda entre las partes las dificultades y las particularidades que tienen. Y hay que poner lo mejor de nuestra parte, pero no pensemos en que lo primero que tenemos que hacer es despedir a los trabajadores. El trabajo se rige por el derecho social y por ende las propias Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo le dan entonces especial atención y preferencia a los trabajadores como la parte más débil de la relación laboral. Yo quiero decir, ciertamente, por ejemplo, ahora mismo que tenemos dificultades, alguien que tiene un restaurante y tiene empleados tiene dificultades ciertamente porque no está vendiendo, no está produciendo. Ahora, la legislación establece la obligatoriedad de hacer el pago, pero no es que porque no estamos trabajando, estamos recibiendo un salario y no haya que devolverse, va a tener que devolverse. Todas esas horas que se dejaron de laborar se incrementará en 2 horas, 3 horas, a lo mejor 4 horas o quizá el día sábado. O sea, no es que están recibiendo los trabajadores gratuitamente sin hacer nada y recibiendo salario. Tienen que devengar en su momento también todas esas horas que no se ha laborado y producir en estos baches que hoy mismo no lo hemos tenido. Pero como digo, siempre será la predisposición de los ciudadanos, en este caso empresarios y trabajadores, que nos sentemos a ponernos de acuerdo para ver de qué manera salimos de este bache que, como bien se dice, no va a durar nada más 1 mes, 2 meses, 3 meses. Vamos a tener que aprender a convivir con esta enfermedad y vamos a tener que salir, gústenos o no nos guste, porque caso contrario, el país se derrumba. Si los países desarrollados, las grandes potencias, también están debilitadas y por ende se presume, por lo menos, que van a tener una caída del Producto Interno Bruto, inclusive los propios Estados Unidos, que dicen por debajo de 3, 4 puntos, y en el caso nuestro se habla de 5, 6 y hasta 7. Entonces, yo creo que es momento de utilizar nuestras mejores capacidades y nuestras mejores bondades en el marco del diálogo para superar cualquier problema. Es decir, en materia laboral podemos hablar, ciertamente, pero obviamente con las organizaciones representativas, como dice la OIT, y no con aquello que tiene interés político como quienes ahora conforman el Consejo Nacional de Trabajo, me refiero al de los trabajadores. Y eso nosotros lo hemos deslegitimado, Enrique. A ver, creo que este diálogo deberíamos incluirle al ministro y podríamos tener la plenitud del diálogo social. Precisamente lo que estás diciendo, Jaime. El código, lamentablemente, tiene una serie de sobrerigideces que bloquean el poder ponernos de acuerdo para acordar jornadas distintas y formas de trabajo distintas. Esas son el tipo de cambios que se requieren tan fuertemente y tan necesarias en el código. El año pasado, yo conozco las observaciones que hay a la representación de los trabajadores en el Consejo. Creo que este no es el sobre el cual me corresponde expresarme, ¿no? Es más complicado que esto. Sí he cuestionado a algunos representantes de los trabajadores que fueron invitados a participar y que dijeron que no querían, y después desde fuera sí se quejan, y eso no me parece tampoco legítimo. Pero la idea es esa, es poder tener herramientas de lado y lado para que se defiendan los derechos de los trabajadores, pero que también se equilibre con los derechos de las empresas. Ese restaurante que tú haces referencia, ese comedor que tú haces referencia, en el cual no necesariamente es una empresa, es una persona natural que factura con el RUC de persona natural, que contrata 3, 4 personas y un cocinero, se me ocurre ahorita. Esa persona que está en este momento sin vender ya más de 1 mes y que tiene que pagar el IES, tiene que pagar salarios, por más que vaya a recuperar esas horas, hay horas que no va a tener espacio para recuperarlas, porque el comedor tiene horarios de trabajo. Por más que el trabajador diga, ok, yo le trabajo las 24 horas por 8 días, que no es factible, pero para irme un ejemplo extremo,
no son horas que sean productivas o necesarias, porque lamentablemente el comedor funciona en horarios de comidas. Entonces no puedes lavar los platos 10 veces o barrer 15 veces al día. Entonces, ese tipo de temas te permitirían poder tener una jornada reducida como la que está planteada ya vigente en el código, de una manera un poco más amplia para aplicar la suspensión, en donde probablemente ya quería terminar nomás, Enrique. Justo eso. Eh, Estimado Enrique, precisamente eso iba. El código ya permite, por ejemplo, el tema de la reducción de la jornada. Si esa reducción de jornada le podemos bajar mucho el tema económico, que no sea 6 horas, que se compense de alguna forma para darle algún sostén al trabajador sin ahorcar a la empresa. Ahí es un tema fundamental. Caso contrario, le matamos a la empresa y matamos la empresa o matamos a este emprendedor que tiene el comedor y nos quedamos sin eso. Entonces, ese tipo de herramientas son las que estamos buscando tener para poder sostener empleo, para poder sostener las fuentes de empleo principalmente. Pero si vas a estar en una suspensión de 3 meses, lo que tú dices, que de alguna forma algo les llegue al trabajador, que no sea la licencia sin sueldo, pero que tampoco sea el 100% de sueldo, que no necesariamente vas a poder devengar en horas de trabajo, porque hay actividades que no te lo permiten. Entonces, ir buscando, yo creo que el tema de jornadas que acaba de plantear Jaime es un gran camino, pero en donde, si se privilegia el acuerdo trabajador-empleador, no sectorialmente, empresarialmente, a nivel de empleador. ¿Por qué? Porque una empresa de alimentos que tiene 60 locales en Quito, es un comedor, los dos están en la provisión de alimentos, pero sus realidades, sus formas de trabajo, sus dinámicas son completamente distintas. Ahora muchos puntos de comida están paraqueados. Algunos han podido implementar el servicio a domicilio, otros no. Mientras más privilegiemos el acuerdo entre las partes, de ahí sí se defiendan derechos de los dos lados, yo creo que con ese concepto estamos caminando a una sostenibilidad de las fuentes de empleo y por ende a una sostenibilidad del empleo. Ahora Rodrigo y Jaime, la segunda reforma laboral que se analiza es modificar la figura de reducción excepcional de jornada laboral de trabajo. Es decir, lo que tú decías, Rodrigo, no bajar de 40 a 30 a 20, no sé si cuál es el caso, el requerimiento también de la empresa, pero también que el sueldo sea flexible. ¿Esto cómo ayudaría en torno a lo que necesitan los trabajadores, que es, ayudaría mucho, mejor dicho, en el tema de sobrevivencia, porque no nos queda más en el país, mi querido Jaime? A ver, Enrique, hagamos un análisis. ¿Quién genera empleo en el país? ¿Los empresarios? ¿Los trabajadores? ¿O el mercado? El mercado. Sin duda alguna, sin duda alguna. La población ecuatoriana se ha reducido de 17 millones a 14 millones ahora el coronavirus. ¿O seguimos siendo los mismos 17 millones? El consumo que se genera en el país depende ¿de qué? Del poder adquisitivo, del poder de compra, de la capacidad de compra. Si tú quieres reducir la jornada laboral a 6 horas, por ejemplo, como se dice por ahí, reduces la jornada, reduces el salario. Reduces el salario y estás reduciendo el poder de compra.
reduces el poder de compra, no se dinamiza la economía. Entonces, nosotros estamos pensando, creo que hay que hacer un ajuste a la legislación laboral partiendo de un interés que no es nuevo, es un interés desde hace mucho tiempo, no de ahora. Jaime, se habla solo de 3 meses a 6 meses máximo. Por eso insisto, si van a rebajar la jornada laboral, se entendería que se va a rebajar la producción. Y el país necesita producir más o reducir más. El tema es que entonces hay que equilibrar las cosas. Una sola observación. ¿Por qué se plantea la reducción de jornada? Es precisamente porque hay una caída en el consumo. En este momento, por imposibilidad de movilidad. Ojo, pero en otros momentos se han degenerado. Lo que pasó con el caso de los productos de agroexportación. La capacidad productiva estaba al 100% y hasta con ganas de crecer, pero el consumidor europeo, el consumidor asiático frenó consumo y nos comenzamos a quedar con producto que iba, como lo hemos visto, a la basura o a biodigestores en Europa, las flores, y el camarón se quedó represado. Entonces sí, el mercado es el que genera el empleo, pero cuando el mercado está ralentizado, y ya veníamos el año 2019 con este problema, sí tienes que poder ajustarte hasta que puedas nuevamente dinamizar en ámbito general. Y lo que tú dices, Jaime, es muy cierto. Necesitamos fomentar mayor producción, pero ahí también tiene el otro ámbito. Tenemos 17, 18 millones de ecuatorianos, lo que somos. Por eso es tan importante poder tener acuerdos comerciales de largo plazo con otros países, porque nuestra principal fuente de consumidores no está en el Ecuador, está en Europa, está en la China, está en Estados Unidos, nuestro principal socio. Y si esos acuerdos se pueden potenciar de mayor manera, la capacidad productiva ecuatoriana sí puede seguir creciendo. Entonces ahí es donde se crece en producción, porque hay más exigencia desde el consumidor y se requiere más trabajadores. Así es como crecen las empresas y ese es un círculo virtuoso. Pero si por el otro lado también, ahorita con un mundo que está bastante cerrado, se cierra más, se nos complica por el otro lado. Más de 11,000 millones de dólares salen de la agroexportación en el Ecuador al año. A ver, Jaime, ¿cuál es su opinión sobre el tema? A ver, mira, nosotros seguimos siendo agroexportadores. No hemos innovado en absolutamente nada. Seguimos vendiendo los mismos plátanos, los mismos camarones, las mismas flores y ahora se ponen las alcachofas. Y no damos valor agregado a nada. O sea, somos bien cómodos, ¿no? Es que lamentablemente en nuestro país, o sea, no se invierte para innovar y para poder competir de igual a igual con otros países, y por eso es que preocupa cuando se habla de acuerdos comerciales. Nosotros en el Ecuador, por características climáticas, por características de ubicación geográfica, tenemos la capacidad de proveer a los mercados 365 días al año. Lo que en Centroamérica o África, por los tifones o huracanes, tiene fricciones. Cuando hablamos de cacao, tenemos cacao fino de aroma, y ese no es un cacao cualquiera. Es el 70% del cacao fino de aroma mundial que sale del Ecuador. Pero los suizos cuando hablamos hacen el chocolate y nos fregamos, y el valor agregado sale de aquí, querido Rodrigo. Pero sí tienes empresas que están creciendo en ese ámbito y están exportando mundialmente. Y cuando hablamos de flores, el valor agregado de la flor ecuatoriana es la innovación precisamente. La variedad en el mundo se cambia cada 12 años. No solo calidad, variedad. La variedad se cambia cada 12 años, en promedio 10, 12 años. El Ecuador cambia cada 6 años. El Ecuador tiene los principales productores de nuevas variedades de flores del mundo. O sea, el Ecuador sí está innovando. ¿Podemos hacer más? Sí podemos hacer más. Pero cuando tu principal mercado es Estados Unidos y está supeditado cualquier inversión de largo plazo a que te renueven o no te renueven las preferencias arancelarias cada 2 años, era unilateral por parte del Congreso norteamericano, los inversionistas
sí se limitan porque no tienen reglas de largo plazo. Lo principal, y lo que me has escuchado, Enrique, y tú también, Jaime, el Ecuador no solamente requiere normas más claras y más flexibles, sino también requiere reglas claras y estables en el tiempo, porque somos muy hábiles también cambiando la normativa. Perdón que te interrumpí, Jaime. A ver, Jaime, ¿cuál sería? A ver, continúa, Jaime, tenga la bondad. No, mira, es que cuando hablamos nosotros de libre comercio, siempre estamos pensando en que el país, en el Ecuador, no es competitivo, y eso lo he escuchado en varias oportunidades a muchos empresarios. ¿Y cómo queremos ser competitivos con los Estados Unidos si tienen una industria y una tecnología comparada con la nuestra? Nosotros estamos todavía a nivel artesanal, ¿ya? Y claro, entonces, yo digo, por ejemplo, ¿perdón? ¿Cómo te comparas con México? No, pues mira, si nosotros entramos al mercado de México, nos terminan absorbiendo pues al Ecuador. O sea, te puedes imaginar, hermano, la capacidad industrial montada en México comparada con la nuestra, cuando ellos están produciendo autos y nosotros ni siquiera podemos ensamblar. Y si tú te pones, por ejemplo, a valorar, ¿no es cierto? Aquí todos decimos, hay que proteger la dolarización. Pero sin embargo, cuando hablamos de competitividad, los empresarios dicen, es que no somos competitivos porque Colombia tiene su propia moneda, o México tiene su propia moneda, o Perú tiene su propia moneda. Pero cuando les decimos entonces, si es que no somos competitivos con el dólar, pero tampoco tenemos que separarnos del dólar. Entonces, pensar en que vamos a competir va a ser harto difícil, porque figúrate, ¿por qué no decimos también, bueno, compitamos también entonces a nivel salarial, páguenos lo que les pagan a los gringos la hora de trabajo? Pues ahí en cambio dirían los empresarios, estás loco, pues ¿cómo vamos a ser competitivos en ese campo? Entonces, si se trata de competir, compitamos en todo, pues, ¿no? A ver, Rodrigo, a ver. No, yo te preguntaba, México, era una pregunta con cola, porque curiosamente México se le ve como un monstruo industrial y nos ocupa en una alianza del Pacífico. Y no lo es, Rodrigo. Sin embargo, sí lo es. Sin embargo, Ecuador y México son los países que se pronostica que peor van a estar en la crisis, en la recesión que se viene con la pandemia coronavirus. Era un tema por ahí. Cuando hablamos de no competitividad, estamos hablando de varios aspectos. Tiene que ver no solamente con salarios, tiene que ver con la posibilidad de tener, y esta palabra yo sé que incomoda, pero es flexibilidad laboral, que sí lo tiene Perú y Colombia. No me quiero ir a otros lados. Sí tiene menores costos de producción. Caso contrario, no tendríamos los problemas que tenemos de contrabando de un sinnúmero de productos primarios que entran por las fronteras o entraban por las fronteras hacia el Ecuador. Entonces, la flexibilidad laboral sí te resta o te da más competitividad. Y ahí es donde no se mide salarios, ahí se mide productividad laboral. ¿Cuánto se produce por hora? 2, sí hay alguna serie de distorsiones, y ahí sí no quiero atreverme a decir exactamente dónde están, porque estamos buscándolas, pero no entendemos por qué productos que se importan a Colombia, productos que se importan a Perú, y que de igual manera se importan al Ecuador, resulta que son más baratos, 2 y hasta 3 veces más baratos en Colombia y Perú de lo que son en el Ecuador. Por eso, cuando hablamos de libre mercado o acuerdos comerciales claros, rompiendo un poco de barreras tanto arancelarias como pararancelarias, pues los costos de producción también se bajan, porque sí hay problemas de distorsiones internas a la economía que no tienen nada que ver con el dólar. Más bien, el dólar es una gran herramienta para poder hacer previsiones de mediano y largo plazo. Pero y es verdad, sí tenemos una deuda pendiente, Rodrigo, de entenderlo. Pero no es verdad, no es verdad lo que dice Jaime, Rodrigo. Perdón. ¿Es verdad o no es verdad lo que dice Jaime en torno al tema del dólar? A eso iba. Nosotros tenemos una economía dolarizada, pero queremos todavía seguir utilizando ciertas reglas de la época del sucre. Y ahí es donde vienen los problemas. No, cuando el dólar dice Jaime que herramientas mucho más dinámicas, mucho más sólidas. Para su ventaja, ¿no es más bien lo que dice Jaime que ustedes utilizan siempre la figura cuando les conviene sí, cuando no les conviene no?
No. El dólar es, creo que lo mejor que le ha pasado desde las clases medias ecuatorianas en el tiempo. Y algún momento en el mes de diciembre recordábamos creo que era con Nelson Erazo, justamente, Ya. y él decía, es que antes teníamos 2 incrementos salariales al año. Es verdad. Antes en los 90 había 2 incrementos salariales al año. Pero si tú pasabas y convertías en dólares, el trabajador recibía menos dólares luego del segundo incremento que antes. Porque había esta perversión, que es el peor impuesto que existe, que se llama inflación. Y cuando tienes gobiernos que les gusta gastar y les gusta la fiesta, pero no les gusta pagar la mesa servida, tú tienes una maquinita de hacer monedas que lo que hace es hacer monedas, devaluar moneda y dejar a la gente mucho más pobre que antes. Ahora, Jaime, no estamos llegando a ninguna conclusión buena. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estamos en esta pandemia, tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que algo resolver, tenemos que acordar algo, pero no estamos llegando a ningún acuerdo. Mi querido Jaime, ¿cuál es la propuesta del sector de los trabajadores? Mira, Enrique, yo había señalado que las dificultades que tenemos en cada una de las empresas deben solucionarse al interior de las empresas. Te voy a poner otro ejemplo. Ya. La industria azucarera hoy está en Intersabra de enero hasta junio. Y son un grupo pequeño de trabajadores que están laborando prácticamente haciendo mantenimiento, reparaciones y cosas por el estilo. La zafra arranca en el mes de julio hasta el mes de diciembre. ¿Ya? Entonces, ¿de qué sirve? Vamos a suspender 3 meses o establecer una nueva jornada diaria de trabajo para todos, cuando en la práctica unos necesitarán, otros no necesitarán. ¿Ya? Ya. Entonces, dejen que nos pongamos de acuerdo entre empresarios y trabajadores. Y el gobierno, el Ministerio de Trabajo, lo que debería estar es visualizando que se cumplan con los derechos y las obligaciones de unos y de otros, porque aquí tenemos derechos los trabajadores, pero también tienen derechos los empleadores. Los empresarios. No, claro, no nos interesa a nosotros ahora mismo debilitarle a la empresa, más bien por el contrario, porque una empresa fuerte, sólida, genera estabilidad para el trabajador y genera estabilidad y producción también para el país. Entonces no podemos estar a expensas de tesis o de propuestas de orden político cuando la práctica es totalmente distinta a lo que se pretende hacer con esta legislación. Entonces, por eso digo, o sea, hoy más que nunca, estas oportunidades que lamentablemente estamos en desgracia, pero también son oportunidades para poner nuestras mejores capacidades para cómo solucionar estos temas. Yo no creo que sea el momento ahora mismo de sentarse a revisar y plantear reformas al Código de Trabajo o una nueva legislación laboral. No, estamos apenas un mes, ¿ya? Y vamos a ver cuál va a ser el comportamiento también de hoy en adelante. Porque yo digo, por último, si el coronavirus sigue persistiendo y creciendo esta cresta, ¿ustedes creen que va el país a mantenerse con la gente encerrada en las casas? No, este país va a quebrar si es que vamos en esta situación. Por eso es que decía en principio, vamos a tener que convivir con esta enfermedad y buscar las precauciones y las protecciones para cada uno de los ciudadanos, pero este país necesita trabajar. Y ojalá más bien no trabajemos solo 8 horas, trabajemos 10, 12 o más horas. Yo creo que la receta que están planteando es equivocada. El reducir la jornada laboral es reducir la productividad y por lo tanto eso va a ser peor de lo que se pretende entonces o se pretendería mejorar las capacidades productivas del país. Rodrigo, ¿no es eso una buena propuesta? ¿No es eso una buena propuesta que empresarios y trabajadores de sus distintas empresas lleguen a un acuerdo para que esto se salga de la mejor manera y sea beneficioso para las partes? Enrique, yo creo que en algo estoy discrepando contigo. Tú dices no estamos llegando a acuerdos. Yo creo que por el contrario, hay un acuerdo súper fuerte de darse una modificación en el código, que
es lo que se ha planteado, que este acuerdo entre las partes que se habla de temas en materia temporal, pues sea un acuerdo entre las partes de manera definitiva y destrabamos un grave problema, porque no sabemos qué va a pasar en el tiempo. Pero ya sabemos que antes del coronavirus el mundo ya había cambiado y ya requería que el acuerdo entre las partes prevalezca por sobre ciertas regulaciones y normas sobre rígidas. Más bien, el mensaje de esta entrevista, el mensaje que creo que, y Jaime, corrígeme si estoy entendiendo mal, pero creo que el mensaje de ahora es que al señor ministro, a las autoridades, por favor, el acuerdo entre las partes es fundamental, no solo por coronavirus, es para mejorar productividad, es para mejorar crecimiento, es para pensar no en la pandemia y la emergencia sanitaria, sino en la reactivación y desarrollo del país para los próximos 20 años. Ese cambio en el código sería sustancial y no se estarían afectando derechos. Y se puede trabajar, como Jaime dice, 10, 12 horas, tampoco más de 12, Jaime, porque ya sería un poquito exagerado. Mantengamos lo que se planteó, las 40 horas semanales, distribuidas como las partes prefieran hacerlo. Y todavía no estoy planteando que trabajemos 48 como tienen los países vecinos. Pero respetemos el código, pero dejen que las jornadas laborales sean en base al acuerdo entre las partes para que el país pueda crecer, pueda desarrollarse, para salir del coronavirus y poder salir hacia el futuro también. Qué bueno, Rodrigo, qué bueno, Jaime. Jaime, tus palabras finales, estamos terminando esta entrevista. Bueno, mira, yo plantearía que en el ámbito legislativo no se apresuren en plantear reformas que desde el punto de vista político no coinciden con la práctica diaria que tenemos. No va a pasar, Jaime, no va a pasar esto, porque ya las sectores de derecha han dicho que no van a dejar pasar este tema, no van a dejar pasar. No, me alegro, pero estimen la capacidad de la Asamblea de hacer tonteras. Es lo que la vida públicamente. O sea, a veces coincidimos, Rodrigo, a veces, ¿no? Al menos en materia política, pero no, siempre está en... Mira, Rodrigo y Enrique, yo creo que es oportuno ahora mismo para levantar las empresas y desarrollar de mejor manera. Yo creo que la Asamblea Nacional y el propio Ejecutivo sí deberían pensar en cómo hacer una revisión a las tasas de interés que la banca tiene. No es posible que hayan créditos con tasas de interés del 26, 28, 29% en dolarización. No es posible que sean los únicos ganadores dentro de todas estas crisis que, como bien decíamos, desde el año 2014, 2015, y sigan ganando plata y sigan manteniendo los intereses tan altos que, dicho sea de paso, son plata de los ahorristas, plata de los ciudadanos, y los banqueros se están haciendo cada vez más ricos. El país no se puede desarrollar. Estados Unidos tiene tasas, inclusive para el aparato productivo, hasta subsidiados con cero interés. Aquí tasas de usura. No es posible. Si la Junta de Política... 3% me parece, Jaime. Mira, hay créditos para los ciudadanos que, dependiendo de la puntualidad del crédito, inclusive tienen tasas de interés cero. Créeme, van reduciendo más bien. Aquí cada vez somos más crecientes. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir soportando estas tasas de usura que no nos permite desarrollar, ni motivar, ni emprender, ni nada? Y eso dinamizaría la producción. Eso dinamizaría la producción, querido Jaime. Sin lugar a dudas, 600 millones de dólares del año 2019, que se decía que ya teníamos crisis, 600 millones de dólares de utilidad. Por Dios, ¿hasta cuándo? Ya, gobierno, ya, señores asambleístas, pónganse a trabajar sobre esto. Ya basta de explotación a los ciudadanos, y que además es nuestro dinero que está en el banco por último. Jaime, gracias por estar con nosotros. Rodrigo, tenga la bondad de despedirte, por favor. 30 segundos. Por favor. Las tasas de interés pueden ser revisadas desde la Junta de Regulación Monetaria, la Junta, entonces, es decisión del ministro de Finanzas. Y sí se requiere una modificación en la Asamblea, quitando una serie de trabas, porque la tasa mínima, de acuerdo a la legislación ecuatoriana, por la serie de temas que hay que poner, llega al 6,5% o 6%. O sea, por trabas legislativas
en normativa legal. Pero coincidimos, Jaime, yo creo que esta ha sido una entrevista más bien de coincidencias, más que de otra cosa. Qué bueno, qué bueno. Gracias a nuestros invitados, Rodrigo Gómez de la Torre y Jaime Arciniegas, quien han dialogado con este medio de comunicación. Gracias a ustedes, amigos televidentes, compañeros, gracias, y el día de mañana estaremos nuevamente con ustedes. Buenas tardes.